Muy bien, pues muy buenos días. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación en este encuentro virtual. Eh, Como sabréis, desde CAEP estamos desarrollando este año un nuevo programa de promoción y de sensibilización de la empresa segura, saludable y sostenible. Dentro de este programa, que está financiado por el Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral, hemos programado un ciclo de jornadas divulgativas de sensibilización, algunas presenciales, otras en formato webinar, como es el caso de hoy, para abordar distintas cuestiones en materia de salud laboral. Hoy ponemos el foco de atención en los agentes cancerígenos. Ya sabéis que el cáncer es la primera causa de las muertes relacionadas con el trabajo en Europa y merece nuestra especial atención porque afecta a muchísimas actividades laborales en los que hay pues, distintos agentes como puedan ser el amianto, el polvo de madera, la sílice cristalina, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, queríamos dedicarle un poco de atención a esta cuestión y revisar todo aquello que deberíamos tener presente a nivel de prevención, de tratamiento y de protección de los agentes cancerígenos. Y para ello contamos hoy con Salvador Trems. Salvador, muy buenos días. Buenos días, muchas Salvador, buenos días, Salvador. Salvador es director nacional de productoras y mediciones higiénicas de GESEME, que es una consultora servicio de prevención ajeno de prevención a nivel nacional, con la que llevamos trabajando ya varios años en el desarrollo de los proyectos de prevención. Salvador es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Barcelona en la especialidad de Química Industrial, es máster en Prevención de Riesgos Laborales, auditor de Sistemas de Calidad, Medio Ambiente y Prevención, también es máster en Dirección y Administración de Empresas. Tiene una amplia trayectoria dentro de GSM, empezó en el 2004 como director técnico nacional y como técnico de prevención y desde el año 2021 es director nacional, como digo, de productoras y mediciones higiénicas. Además es autor de diversas publicaciones y por eso, como experto en la materia, pues contamos hoy con él para revisar todo lo que nos interesa conocer en torno a los agentes cancerígenos y a cómo reducir la exposición y proteger a los trabajadores. Como solemos hacer, va a comenzar Salvador con su presentación, si os parece. Tenéis habilitado el chat que podéis utilizar para, a medida que él intervenga, y si tenéis dudas, pues dejarlas planteadas en el chat y al final intentaremos que nos queden unos 15 minutitos para poder contestar a todas esas preguntas. Y si alguno de vosotros quisiera también en el último bloque de la sesión abrir cámara y micro para intervenir, hacer alguna aportación, pregunta o compartir cualquier cuestión, pues también tendréis la posibilidad. Por mi parte, nada más, daros las gracias a todos por vuestro interés en este encuentro y Salvador, todo tuyo, cuando quieras. Muchísimas gracias. Primero de todo, agradeceros también la invitación que he tenido vuestra de CAEP, ¿vale? De esta charla que yo creo que es bien interesante porque al final nos toca a todos, tanto a nivel laboral como personal, ¿no? Y hay cosas interrelacionadas, ¿no? Básicamente, eh, lo que vamos a ir planteando inicialmente, a ver, fijaros, la charla dice agentes cancerígenos en el trabajo, tratamiento, prevención y protección. Casos, hay muchos casos, ¿no? Fundamentalmente lo he dividido en qué es el cáncer, una pequeña reseña sobre su cáncer, su incidencia que hay en España y en Europa. Después, un poco el cómo identificamos este riesgo, ¿vale? Unas medidas preventivas. Claro, al final cada producto, cada tipo de sustancia, pues al final tendremos un tipo de medidas u otras, ¿no? Sí que es verdad que hay una parte que se parecen bastante, ¿no? Sobre todo el cómo entra el producto químico en nuestro cuerpo, ¿no? Y eso es lo que puede dar a entender algunas medidas preventivas determinadas, ¿no? Y luego iré poniendo ejemplos sobre amianto, la sílice cristalina, radón, humos de diésel, polvo de maderas duras, el cromo 6. Bueno, realmente nos podríamos extender muchísimo, pero sí que he querido preparar unos cuantos comentarios de uno de estos productos que son no de los que más generan cáncer, pero sí que es verdad que existen y que está relacionado íntimamente, ¿no? Eh, Hay muchos más, hay muchos más. Realmente, mmm, la definición de cáncer
fijaros, es un proceso descontrolado de células, ¿vale? Sí que es verdad que no te habla de un cáncer laboral o un cáncer no laboral. Claro, a nosotros nos interesa que no se produzca el cáncer laboral, ¿no? Aparte también del personal, ¿vale? Al final, ¿qué sucede? Estas células, claro, no soy médico, pero sí que básicamente lo que se ha hecho, generan es pues, un descontrol de estas células y luego llegan a empezar a afectar a órganos, ¿no? Ya veréis que ahora plantearé una diapositiva, ¿vale? En el que más o menos el proceso de evolución. Fijaros el símbolo, ¿no? El símbolo, este pictograma no solo habla de cáncer, sino también de productos mutagénicos, de teratogénicos, carcinogénicos. Realmente es un grupo de productos que nos afectan en nuestra vida, en nuestro interior, ¿no? Y entonces eso al final sucede una enfermedad. Y esa enfermedad sale antes o después, ¿no? O no sale. También es que aquí viene otro de los grandes hándicaps, ¿no? Que podemos estar en contacto y hay productos que estamos en contacto y tal vez a unas personas les salen y a otras personas no les salen, ¿no? Hay un tanto por ciento, una probabilidad, ¿vale? Realmente, incluso cuando se categorizan los productos, se hablan de cancerígenos confirmados y luego otros probablemente confirmados. Ya también esto lo podremos llegar a ver, ¿no? Como todos sabéis, es una enfermedad grave, ¿no? Una enfermedad en la que afecta familias, afecta el estilo de vida, afecta la organización. Los que han estado en contacto, pues ya lo deben saber, ¿no? O tienen conocidos, pues realmente es algo que nos afecta. Nos afecta directamente y luego también, lógicamente, a la empresa también le va a afectar, ¿no? ¿Por qué? Porque un trabajador que coja cáncer, si es un cáncer laboral, pues que está descrito por temas de trabajo, nos van a requerir una serie de qué hemos hecho para evitarlo, ¿no? Fijaros que cada X tiempo aparecen productos químicos que antes no eran cancerígenos y ahora lo son, ¿vale? O son posiblemente cancerígenos, pero claro, ¿qué ha sucedido en el proceso de 10 o 20 años? ¿No? Que en ese momento no era, pensamos en el caso del amianto, del fibrocemento, la uralita, ¿no? Los años 80, 70, pues, se construía muchísimo, ¿no? A día de hoy pues, está prohibido, ¿no? Está prohibido, pero tenerlo aún lo tenemos, ¿no? Ha habido, ya cada X años aparece una estrategia de cáncer del Sistema Nacional de Salud español, que las dos portadas que veis, una es del 2019, otras del 2021, entonces básicamente están dando indicaciones de, a ver, por dónde va el cáncer, ¿no? Y fundamentalmente, ¿qué se está viendo? Pues, bueno, estos son estadísticas, ¿eh? Son estadísticas en el que vemos, por un lado, que va en aumento. Y también la primera tabla, a medida que va creciendo la edad, también es verdad que tenemos más cánceres, ¿no? Y hay una pequeña diferencia entre hombres y mujeres, ¿vale? O la probabilidad que hay, fijaros, habla del año 2039, del 2020, el 2020, la probabilidad de tener cáncer o tener cáncer exactamente, pues es ya determinada, pero fijaros que a medida que van pasando los años, pues realmente nos podemos encontrar de que hay más probabilidad, ¿no? Por pirámides de población, exactamente lo mismo, ¿no? Lo que está sucediendo es que, claro, nuestra vida se alarga por un lado, pero es verdad que aparece un grupo de personas que en esos casos también tenemos más probabilidad de cáncer, ¿no? Estadística, por ejemplo, la diferencia entre el 2015 y 2020, ¿no? El 2015, aquí son casos de España, ¿eh? En este caso no se diferencian entre casos cánceres laborales y cánceres que no son laborales, pero bueno, más o menos se dice que hay como un 50% aproximadamente, ¿no? Claro, son muchas miles de personas, ¿no? Entre el 2020 y 2015 no hay, aún no ha habido la del 2025, pues sí, hay un aumento, Puede ser que sea porque antes no se detectaba tanto, pero bueno, del 2015 al 2020 no hay una diferencia fundamental, ¿no? Así que puede haber algunos aspectos determinados. Por otro lado, claro, ¿cuáles son los cánceres más comunes, ¿no? Una de cada dos muertos por causa laboral en la población trabajadora de los países es debida al cáncer, ¿no? Realmente fijaros que el cáncer es la gran cantidad, esto es una estadística en Europa, el 53% de
de los problemas graves vienen por cáncer, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes, ¿no?, de esta situación. ¿Cómo deberíamos empezar a trabajar, ¿no? Pero para esta razón os enseño esta diapositiva, ¿no? Como el camino natural del cáncer, ¿vale? Bueno, cáncer laboral, podríamos decir, ¿no? La persona al final, cuando llega a un trabajo, pues viene con un estado de salud. Está heredado por su alimentación, está heredado también por su genética también, ¿vale? Pero claro, luego nos encontramos en un puesto de trabajo y entonces allí podemos llegar a tener una exposición a otros productos. Estos factores de riesgo se citan en la probabilidad de tener contacto con producto, ¿no? Claro, una empresa que tenga un techo de uralita, el contacto con la uralita por lo general no va a ser alto. Otra cosa es que se dedique a hacer rehabilitación de fachadas o de techos, y entonces, bueno, sí, puede tener contacto con uralita. También es verdad que existen empresas especializadas para su retirada, ¿no? Hablo de uralita como podemos hablar de calderas de los años 60, años 60 o 70, ¿no?, de que tenían todas las fibras de amianto, ¿no? El tema sílice está muy particularizado en minería, pero a ver, al final ya veréis que luego en el listado de posibles empresas pues hay un espectro bastante amplio, ¿no? Claro, esta exposición pues, puede inducir y generar unos efectos biológicos en la persona, ¿vale? Esos efectos inicialmente son mínimos, son pequeños, no se detectan, ¿vale? Fijaros que ya a las personas mayores de 50 años pues, ya nos recomiendan a mirar la próstata, ¿no? Una serie de aspectos, ¿no? El cáncer de pecho, ¿no? También a las mujeres también les están indicando estas situaciones, ¿no? Porque bueno, hay unos efectos biológicos. Cuanto antes se detecten estos síntomas, oye, mucho más fácil es de poder luchar contra el cáncer, ¿no? Hubo un empresario hará como 3 o 4 años, diría tal vez 2 o 3 años, en el que en un reconocimiento médico laboral, oye, le detectaron de que había una analítica de sangre anómala y en ese caso, oye, le dijeron, oye, es bastante extraño, se descubrió que tenía un cáncer en el ojo, ¿vale? Y un cáncer en el que prácticamente no estaba apareciendo síntomas, la persona veía, etcétera, etcétera, pero que estaba creciendo, ¿vale? Y que el problema de tener un cáncer en el ojo es básicamente que luego va camino del pulmón y genera una metástasis tremenda, ¿no? En muy pocos meses la persona al final fallece. Entonces, en este reconocimiento médico, oye, se detectó esto, le pudieron tratar, ¿vale? En este caso sí que es verdad, le tuvieron que extirpar el ojo y esta persona, bueno, sigue trabajando, ¿vale? Sigue trabajando, sigue viviendo, ¿no? Claro, aparecen estos efectos biológicos, ¿no? Estos síntomas, ¿no? Y cuanto antes los detectemos, mucho mejor. Por otro lado, este cuadro clínico pues nos va a decir los médicos, los especialistas, pues bueno, tenemos un tratamiento, a partir de allá va a haber una incapacidad temporal, ¿vale? O incluso ya a medida que vayan avanzando, incapacidad permanente, ¿no? Hace unos pocos, bueno, en enero llegué a ir a un juicio como perito de un accidente, de una enfermedad profesional de un trabajador que estuvo como 30 años trabajando con barnices, ¿no? Y claro, 30 años. 30 años es una época bastante larga en el que tenían equipos de protección individual, había ventilación, pues posiblemente no, ¿no? Y entonces la pintura con barnices, ¿vale? ¿Qué le sucedió? Pues al final les dio un cáncer en concreto en la laringe, ¿no? Es un cáncer que está súper marcado de que este cáncer se produce porque está en contacto con un producto determinado, ¿no? Y esto está marcado, ¿no? Claro, al final esta persona tuvo una incapacidad permanente y luego falleció. Al cabo de 4 o 5 años falleció. Y entonces el juicio ha sido como 4 o 5 años más tarde, ¿no? Claro, esta persona puede tener o una rehabilitación o una incapacidad permanente, ¿vale? Entonces, ¿puede ser que tengamos una curación, unas secuelas no invalidantes? Pues puede ser, ¿no? Y puede ser que tenga unas que realmente te
te repercuten y, por ejemplo, no pueden, ¿vale? Yo vivo en una población al lado de Barcelona, en el que en los años 50, 60, ¿vale? 70, pues había habían 2 fábricas de fibrocemento, ¿vale? Y entonces tú en la calle llegas a ver personas, ¿vale? Ya mayores que van con un respiradero, ¿no? Y realmente algunos eran trabajadores propios de las fábricas y otros eran vecinos propios de la fábrica, ¿vale? Bueno, y al final una de las situaciones es, oye, al final esta persona recuperará la salud o no la recuperará. Al final el proceso es esto, ¿no? Tenemos una posible efectos, unos factores, a partir de allí se ha detectado o no se ha detectado rápidamente y al final, oye, hay un tratamiento y entonces hay incapacidad temporal, la permanente o hay una rehabilitación. Y en base a eso, pues al final la persona sigue viviendo, ¿no? Es un resumen, ¿no? Al final hay unos cánceres que son muy agresivos y otros que son mucho más lentos. Claro, ¿cuánto tiempo de latencia puede estar? Pues algunos 30 años o 20 años, ¿no? Realmente es un tiempo bastante amplio, ¿no? ¿Qué nos sucede también? Y yo creo que también lo podemos compartir, que muchos trabajadores a veces no trabajan solamente en una única empresa, ¿no? Y más en los últimos años, ¿no? En el que los trabajadores van cambiando mucho de empresa, ¿no? También es verdad que un soldador generalmente va a trabajar en trabajos de soldadura, ¿no? Y una persona que se dedique a trabajos de amianto, posiblemente otra empresa de la competencia, pues le dice, uy, pues este es un buen trabajador, interesante. ¿Por qué? Porque ya tiene una formación determinada, ¿no? O sea, al final trabajamos en unos sectores en los que más o menos nos movemos, ¿no? Otra cosa es que el llegar a encontrar el lugar exacto, el punto cero, pues es complicado, es complejo, ¿no? Se puede llegar a, se tienen que hacer estudios de la vida laboral, cómo eran cada una de las empresas. También es verdad que pueden ser que hayan empresas que hayan desaparecido, ¿vale? En este caso, bueno, que tenemos la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, esto también incluso hay una web mismo, por eso pongo aquí el Ministerio de Trabajo y el Gobierno de España, en el que, oye, tenemos una población, tenemos unos sucesos, unos procedimientos y esto genera una vigilancia, ¿no? Una vigilancia y control del cáncer profesional. Claro, en base de que se detecte, pues a partir de allí pues aparece a ver dónde ha sucedido y cómo evitar que llegamos a aumentar estos niveles, ¿no? Claro, a partir de aquí sí que el Real Decreto 665 del año 97, a ver, no voy a entrar en reales decretos detenidamente, ¿vale? Pero hay un apartado que dice, bueno, esto es el que habla de agentes cancerígenos, ¿vale? Nosotros en nuestro lugar de trabajo, en nuestra empresa, tenemos que tener un listado de estos productos y si no los tenemos, oye, fantástico, ¿vale? Pero si los tenemos, tenemos que tener un listado categorizado. Entonces, en el artículo 9 nos dice, disponer de un registro, los métodos, toma de muestras, medidas, medición o análisis, criterios y procedimientos de evaluación de riesgos. Por tanto, nos está diciendo que de mis productos cancerígenos debo tener una evaluación de riesgos. Luego entraremos ligeramente en cómo se puede llegar a hacer, ¿vale? Hoy voy a dar pinceladas porque al final el tema es bien amplio, ¿no? Por otro lado, una lista actualizada de los trabajadores expuestos, ¿no? Y fijaros, indicando los resultados de las evaluaciones de riesgos de exposición a la cual hayan estado sometidos en la empresa. O sea, nos están diciendo que tenemos que hacer evaluaciones de riesgo y luego sus historiales médicos. Y fijaros que habla de 40 años, o sea, tienen que mantenerse 40 años estos datos, ¿vale? Eso es un tiempo bastante amplio, ¿no? Y luego, ¿de qué? Disponer de un registro de los cánceres también detectados, ¿vale? Claro, estamos hablando de cánceres laborales, ¿no? Puede ser que haya algún trabajador que hayamos tenido con cáncer de alguna situación, pero al final es un cáncer que no lo hayan categorizado como laboral. Otra cosa que alguna vez nos ha llegado o hemos visto, ¿no? En alguna empresa que ha aparecido pues un cáncer de una persona, luego al cabo de X años otro cáncer de la misma zona, o sea, tanto física como de órgano, ¿no? Entonces, claro,
cuando las cosas se repiten, es que puede pasar alguna cosa, ¿no? Entonces hay que investigarlo. Realmente es un trabajo previo intenso, ¿no? Aquí la clave es como el estado de salud de los trabajadores, ¿no? Yo tengo productos cancerígenos y qué historial médico van a tener, ¿no? Los trabajadores, ¿no? Hay unos, recuerdo, hace ya también, hablamos de hace como 10 o 12 años, en una empresa que se dedica a gasolineras, ¿vale? Pues un trabajador, bueno, talleres, gasolineras, tenía varias actividades, pues un trabajador pues desarrolló un cáncer, ¿no? de pulmón, bueno, con pleura, etcétera. En estos casos, pues sí, Inspección de Trabajo apareció. 4 o 5 años apareció otro cáncer, de las mismas características, ¿no? Y entonces, claro, estaba relacionado seguro, se estuvo investigando, hubo una trazabilidad de, oye, ¿dónde se ha podido encontrar? También eran personas que llevaban años en la empresa, ¿vale? Claro, este registro es clave, la evaluación de riesgos es clave, ¿no? A ver, hay diversos, en cada uno de los muchísimos países existen estos riesgos, estos registros, es igual. He enseñado unos cuantos aquí de Italia, de Alemania, de Finlandia, que nos dan una información, ¿no? De cómo se va desarrollando, ¿no? ¿Vale? No solo habla de cancerígenos, sino también de mutagénicos y tóxicos para la reproducción, los tetarogénicos, ¿no? Los mutagénicos son los que cambian ADN y entonces te pueden generar otra probabilidad de alguna enfermedad, ¿vale? Por otro lado, claro, tenemos el otro Real Decreto, el 1299, en el que se tiene que comunicar estos daños, ¿no? Y bueno, básicamente hay las guías de la Organización Internacional Internacional del Trabajo, pues nos están ayudando a decir, mira, tenemos este tipo de trabajos y con estas posibilidades de que se produzcan estos productos químicos o estos productos químicos que generen un cáncer, ¿no? A ver, esto es un pequeño listado, ¿eh? Hay muchísimo más, ¿no? Algunos agentes minerales, ¿no? Según la IARC, y eso sale, fijaros, del Real Decreto del 1299, y nos dice, oye, amianto, ¿no? Evidencia, mesotelioma, el cáncer de pulmón, el cáncer de laringe, el cáncer de ovario, ¿vale? Están asociados con faringe, estómago, colorectal. Bueno, al final sí que es verdad que tiene que ver una parte médica en el que relaciona pues, unos productos con otros, ¿no? Y entonces, ¿dónde? ¿No? Entonces está bastante claro que el amianto, pues, ¿dónde está trabajando? ¿No? El mesotelioma, pues es clarísimo, ¿no? Dónde se ha producido, ¿no? Conozco alguna persona que tuvo mesotelioma, bueno, ahora está fallecido, en el que esta persona no manipulaba amianto en ningún momento, ¿no? No manipulaba producto químico, pero trabajaba en unos talleres industriales en los que habían frenos, hablamos de hace bien 30 años, ¿vale? Habían un tipo de productos que habían amianto, habían fibrocemento y la persona esta no estaba en el propio taller, pero estaba expuesta a estas situaciones, ¿no? Al final se tiene que quedar también bastante, ¿no? Fijaros también a la de cadmio, arsénico, berilio, el cromo 6. El cromo 6, ha habido comunidades autónomas que Inspección de Trabajo ha realizado campañas directas sobre este producto, ¿no? ¿Tienes cromo 6 o no lo tienes? ¿No? Y se lo ha pedido a bastantes empresas, ¿no? Y demostrarlo, ¿no? El demostrarlo que no lo manipulas y si lo manipulas, oye, ¿qué cantidad tienes de este producto, ¿no? Níquel, sílice, bueno, sílice básicamente es el tema del polvo de sílice, ¿vale? La sílice cristalina, básicamente temas de pulmones, ¿eh? A ver, realmente habría muchos. Esta lista, yo creo que la podemos alargar a unos 120 productos aproximadamente, que se sabe que son cancerígenos, ¿eh? Que se sabe que son cancerígenos. Hay algunos que se piensa que es cancerígeno, ¿no? Y entonces ya empieza a estar categorizada. A ver, puede ser, porque ya empiezan a tener las primeras indicaciones, pues puede ser que salga, ¿no? A ver, básicamente luego el reglamento es el 1272 del 2008 y nos dice una serie de frases que
son las que tenemos que ver en nuestros productos químicos que manipulamos dentro de la empresa, ¿no? Oye, la T150 puede causar cáncer, puede causar alteraciones genéticas hereditarias, puede causar cáncer por inhalación, además es claro, ¿no? 350I. 351, posibles efectos cancerígenos. Posibles quiere decir que aún no hay la suficiente bibliografía, pero ojo, hay una tendencia, ¿no? Y luego la 309, posible de efectos irreversibles, los tetarogénicos, ¿no? Los mutagénicos, ¿no? Con lo cual ya estas cosas ya no vuelven. Claro, estas frases son las que nos tienen que asustar, ¿no? ¿Dónde encuentro estas frases? En las fichas de seguridad química, ¿vale? Utilizo, bueno, cualquier empresa, por grande o pequeña que sea, ¿vale? Tenemos que ver qué productos utilizamos, ¿no? Y entonces, revisar las fichas de seguridad química, que nos la tienen que facilitar los fabricantes, ¿vale? Y esas fichas, ¿vale? En uno de los apartados, ¿vale? Del principio, te da las frases del producto, de la mezcla, ¿no? De la sustancia. Claro, estas frases son las que nos asustan, ¿vale? Claro, muchos productos químicos con los que manipulamos, ¿vale? ¿Qué nos encontramos? Pues que realmente están compuestos por una mezcla, ¿no? Puede haber formaldehído, puede haber toluenos, xilenos, etcétera, una serie de productos. Claro, al final la mezcla en sí es la que nos dice, oye, pues sí, tal vez yo tengo un tanto por ciento de 0,00003% de formaldehído, que es cancerígeno o casi cancerígeno, pero realmente luego la mezcla en sí no. ¿Por qué? Porque, bueno, está en un estado en un estado semilíquido, y entonces no emite, por ejemplo, ¿no? Vale, este sería... Claro, aquí viene otro de los grandes hándicaps. No existe una dosis de exposición laboral ni ambiental segura a los agentes cancerígenos. Claro. Eh, eh, yo, si nosotros tenemos producto cancerígeno, claro, yo sí que es verdad que puedo hacer una cosa que es medir que si se detecta o no se detecta, ¿no? Claro, uy, me detecta por debajo del 10%, del 20%. Bueno, luego hablaremos de los valores límite ambientales, ¿no? A mí si me detecta un producto químico, ¿vale? Ese producto químico, sobre todo los cancerígenos, pues quiere decir que está en el ambiente. Por tanto, hay un tanto por ciento de probabilidad de que a alguien le afecte, ¿vale? O sea, el objetivo, ¿cuál es? O que no lo tengamos ese producto, o sea, sustituirlo, es el punto clave, pero claro, ya os digo, las empresas que trabajan en minería con el sílice, pues no lo van a sustituir porque lo necesitan para... ¿no? Por tanto, el tema de la sustitución solo vendrá en las empresas tipo que yo utilice un producto u otro, ¿vale? Empresas de cosméticos, empresas de productos químicos, empresas de pinturas, y al final tenemos una serie de productos que tal vez tengamos que modificar. ¿Por qué? Porque al final son cancerígenos, ¿no? Claro, ¿el objetivo cuál es? Que no aparezca ese producto, ¿vale? Es más, yo tengo que estar clave de que cuanto más el sistema sea cerrado, pues menos probabilidad hay de que salgan al exterior, ¿vale? Al exterior quiere decir que esté al lado de los trabajadores, ¿no? Hace unos meses estábamos visitando una empresa química y estábamos visitando un lugar en concreto, ¿vale? Que iban a realizar trabajos con estireno. El estireno es cancerígeno también, con lo cual realmente los trabajadores allí iban con máscaras, con un traje Taibe, o sea, iban súper protegidos, había una extracción localizada. A mí lo que me llamó la atención no fue esto, a mí me llamó la atención que 10 metros de distancia de esta zona hubiera trabajadores que estaban haciendo otro tipo de tareas, pero realmente no estaban protegidos con el tema del estireno, cuando realmente y esos mismos trabajadores decían que olía, ¿no? El estireno además es bastante oloroso a ciertas distancias, ¿no? Por tanto, si huele es que realmente hay partículas que llegan, ¿no? Claro, al final con la empresa estuvimos hablando y al final encerramos el sistema directamente, o sea, que no tuvieran que hacer manipulación, ¿no? Que todo fuera por bomba neumática, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el problema al final se acabó, lo encerraron en una cabina y luego es verdad que ese mismo día, para el día siguiente, ya todos los trabajadores que les tocaba hacer, porque claro, entre
el tomar la decisión y hacerla pasaron como 2 meses aproximadamente, ¿no? Pues en un principio, en estos 2 meses, todo el mundo iba con mascarilla, con filtros, etcétera, etcétera, ¿no? Fijaros que no existe dosis de exposición laboral segura a los agentes cancerígenos. Este es un punto clave, ¿vale? No existe dosis de exposición laboral a los agentes cancerígenos. Yo creo que es uno de los puntos en los que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Uy, es que me ha salido que solo hay un 1% respecto al valor límite. Claro, pero el 1% existe, ¿vale? Está en él. ¿Vale? El objetivo al final, ¿qué es? Que ese producto no se llegue a detectar, ¿no? Medimos y dicen, no, fantástico, está todo encerrado, está todo, ¿vale? Claro, la gravedad de los daños a estos productos se tienen que calificar como sustancias muy peligrosas, ¿no? Y entonces, el objetivo fundamental, que la ley ya te lo dice, la ley de prevención del año 95 te dice, oye, eliminación, sustitución, ¿vale? Además, el Real Decreto el 665, fijaros, del año 97, estamos hablando, es un Real Decreto que existe desde hace muchísimos años, pero parece como si ahora fuera donde tuviéramos el boom de los cancerígenos. Básicamente nos está diciendo que, bueno, ha habido modificaciones, como veis, ¿no? Establece la obligación del empresario de sustituir, en la medida que sea técnicamente posible, los agentes cancerígenos o mutagénicos, ¿vale? Claro, en la medida que sea posible, ¿vale? Este Real Decreto, también hay una guía técnica que está muy bien, una guía técnica para la evaluación y prevención de estos riesgos, ¿vale? Que está publicada por el Instituto en la página web. En nada, es que básicamente nos está diciendo que estos productos se categorizan en 1A, 1B y 2, ¿vale? Y está relacionado con el reglamento, ¿no? Ahora veremos qué quiere decir, ¿no? Claro, la pregunta que os hago a cada uno de vosotros, no hace falta contestar, es ¿cómo están evaluados estos productos en mi empresa? ¿Vale? ¿Cómo sé que los tengo también? ¿Vale? ¿Qué productos manipulo? ¿Vale? A partir de los productos que manipulo, oye, le hago una evaluación, ¿vale? Luego hablaremos de este tema. Fijaros, esta es lo que decimos, el 1, esto es una lista, ¿no? El agente es cancerígeno para los humanos, está clarísimo, ¿no? Hay evidencias, ¿vale? El agente mezcla, es probablemente cancerígeno, ¿vale? El agente es posiblemente cancerígeno, ¿vale? El agente, el 3, ¿no? No es clasificable como cancerígeno, ¿vale? Y la clasificación 4, el agente probablemente no es cancerígeno para los humanos. Pero fijaros que habla de probabilidades, ¿no? Hay evidencias epidemiológicas, evidencias animales y otras evidencias, ¿no? Y entonces, con esto se puede más o menos clasificar. Claro, nosotros no somos los que nos clasificamos, ¿no? Nosotros, al final, nuestro objetivo, ¿qué es? Es si tenemos producto cancerígeno, mutagénico, tetragénico, o no lo tenemos. Y si lo tenemos, ¿cómo lo evaluamos? ¿No? ¿Y qué medidas preventivas tenemos? ¿No? Ya os digo que es muchos casos, ¿no? En resumen, las medidas preventivas se basan en muchos aspectos, ¿vale? Luego, cuando entre en el tema de amianto, trataré un poquito más también este tema, ¿no? Pero oye, en el caso de que no sea técnicamente posible sustituir el agente cancerígeno, ¿vale? O mutagénico, fijaros la frase, es bien lapidaria, ¿no? El empresario garantizará la prevención y reducción de la exposición a sus trabajadores, ¿no? El dióxido de titanio es un producto que tiene finalidades desde la empresa farmacéutica, bueno, farmacéutica no, pero podría ser, pero poco, pinturas, empresas químicas, empresas de cosméticos, tonalidades de colores, blanco, por lo general, ¿no? Por tanto, nos podemos encontrar que tenemos este tipo de productos. ¿El objetivo cuál es? Oye, pues esta empresa sí o sí tiene que seguir trabajando con este producto, ¿vale? Pero entonces, que no venga en polvo, que venga tal vez mezclado con otra ya, con lo cual ya realmente estamos reduciendo la posible emanación, ¿no? Otras posibilidades, que realmente que me venga en líquido, en bidones de 200, de 1000, etcétera, etcétera, y que al final el trabajador con una pequeña bomba neumática pues ya lo traslade, ya no tenga que manipular, ¿no? Os hablo de hace unos cuantos años, fui a una fundición y no teníamos dióxido de titanio, teníamos otro producto que utilizaban para hacer moldes, etcétera, un tipo de resina que, bueno, que tenía tolueno, ¿no? Y ellos mismos hacían esta resina, o sea, cogían
la arena, mezclaban con el producto y yo me acuerdo, es como si fuera ayer, que entraba, vi a un trabajador lanzando bidones de 5 litros a un, yo no le llamaría reactor, a un recipiente grande y luego lo mezclaba, con lo cual un pestazo a olor tremendo, claro, y el tolueno clarísimamente es uno de los productos que se está sustituyendo, ¿no? Hay algunas comunidades autónomas que han hecho campañas de, también sobre el tolueno, sobre, ¿tienes tolueno? Pues lo sustituyes, ¿no? Y he visto temas de inspección de trabajo en el que le han obligado a la empresa a sustituir el tolueno por otros productos. Entonces ya aparecen chilenos o otros tipos de productos que a día de hoy nos dicen que no son tan peligrosos, pero dentro de 10 o 12 años o 15, pues tal vez ya nos salgan que, oye, pues el chileno, pues tampoco es bueno. ¿Vale? Luego, fijaros, ¿no? Prohibir a los trabajadores que coman, beben o fumen en las zonas de trabajo. ¿Vale? Una de mis primeras experiencias en riesgos laborales fue que me tocó, bueno, yo ya hace 20 y tantos años, 21, 22 años que trabajo en riesgos laborales, pues al año casi fui a una empresa y me dicen, mira, vamos a hacer una investigación de una enfermedad profesional. Y bueno, vamos allí, vamos a revisarlo. Había una evaluación de riesgos, hablaba de un producto que tenía compuestos de plomo. Claro, no sabían exactamente de dónde venía, ¿vale? El compuesto de plomo, hasta que se descubrió, porque claro, los trabajadores iban con mascarillas, habían ventilaciones, estaba todo, hasta que se descubrió que los trabajadores, en el momento de la comida o la merienda o el desayuno, iban a un lugar que estaba lleno de bidones, de residuos, y los bocadillos los habían dejado allí. Los bocadillos, no había nevera en ese momento, ¿vale? Iban más con bocadillos, os hablo de hace muchos años. Y el producto se iba filtrando por allí. O sea, unos residuos, eran bidones de residuos donde contenía un compuesto relacionado con el plomo, ¿no? Y bueno, allí sí que hubo un cáncer de este estilo. Pero claro, el llegar a estas circunstancias cuando la empresa trabajaba prácticamente, bueno, disponer de lugares separados para guardar de manera separada la ropa de trabajo y de protección y las ropas a vestir. Muy bien, los trabajadores que tocan esto pueden llevar su ropa a casa, los que tienen cancerígenos no. Entonces, se tienen que cambiar, tienen que tener una doble taquilla, en ese caso, ¿no? Ropa limpia, ropa sucia, y la ropa se queda en la empresa, y entonces la empresa sí la tiene que enviar a lavar. Hombre, lo mejor realmente es contratar una empresa, una empresa que se dedique a lavar ropa con agentes cancerígenos. ¿Por qué? Porque al final también nosotros podríamos tener una lavadora y poner la ropa, pero entonces aquí nos puede venir el señor del Instituto de Seguridad y Salud de Baleares o el inspector de trabajo y nos da, ¿y cómo sabemos que la ropa se lava? ¿No? Es que lo grabamos o tenemos unos partes en que hemos demostrado esto, ¿no? A ver, eso no lo dice la normativa, la normativa, pero bueno, es una recomendación, ¿no? Hay bastantes empresas con las químicas, bueno, yo trabajo mucho con empresa química, pero también con empresa del sector construcción, sílice, madera, ¿no? Sobre todo en temas de agentes químicos, ¿no? Pues muchas de ellas pues, ya tienen una lavandería industrial, ¿no? Y entonces al final dicen, mira, yo tengo este producto, lo envío allí, lo lavan cada semana y bueno, y así van haciendo, ¿no? Luego, otro de los puntos que marca el mismo Real Decreto, que es el Real Decreto clave, este es el que te dice las medidas preventivas, ¿no? Con sus modificaciones, pero básicamente es esto, ¿no? Los trabajadores dispondrán dentro de su jornada de 10 minutos para su aseo personal antes de la comida y otros 10 minutos antes de abandonar el trabajo. Pero eso quiere decir que se tienen que lavar, ¿no? Antes de la comida, que se tengan que lavar, etcétera, ¿no? El empresario se responsabiliza del lavado y descontaminación de la ropa de trabajo. A ver, hay una serie de aspectos, ¿no? Luego, por otro lado, yo os comento que los valores límites de exposición, o sea, que a mí me demuestren que están por debajo del valor límite laboral, no quiere decir que no protejamos a la salud. Es verdad, si tengo un valor límite de 10 y mi valor de la empresa es de 1, pues es mejor 1 que no 10 o que no 20.
¿vale? El otro día estábamos en una empresa haciendo mediciones, a ver, en este caso no era de agentes químicos, era de otro, bueno, de un agente sensibilizante, y nos llegó a salir que, bueno, teníamos como 20 puestos de trabajo, se hicieron mediciones durante X días, etcétera, y en uno de los puestos de trabajo salió un valor, bueno, el valor límite no, un valor de exposición más del doble del valor límite. En cambio, en el resto estaban todos por debajo. ¿Vale? Por debajo del valor límite, incluso por debajo del 10%, del 5%, incluso había un tanto por ciento de empresa que no se detectaba nada del producto. ¿Vale? Hicimos una doble técnica en este caso de medición, ¿no? Una del laboral y otra ambiental para captar más y determinar si había o no había, ¿no? Claro, estamos en periodos de investigando por qué este puesto le sucedió esto, ¿no? ¿Qué tipo de tareas hacía? ¿No? Ahora con el técnico estamos hablando, con la empresa, y para analizar realmente es una situación que fue esporádica o no. Claro, también es verdad que hay una normativa, una UNE 689 del 2019, que te indica que tienes que medir varias veces, ¿no? Pero claro, esto ya ha sido un indicador, ¿no? Se van a medir otra vez, ¿no? 2 veces más como mínimo. Luego, ante la posibilidad de exposición a trabajadores embarazadas o en situación de lactancia, el empresario debe adoptar las medidas necesarias para evitar la exposición. ¿Vale? Claro, está claro, ¿no? Oye, no puedes tener exposición. ¿Vale? Cambiar a la trabajadora a otro puesto compatible con su estado, cuando la adaptación de las condiciones de tiempo no resulte posible. ¿Vale? O ya viene la prestación de riesgo, que eso ya sería un tema más de la seguridad social, ¿no? Y resulta que tenemos una situación que no podemos, pues oye, al final la tenemos que enviar a casa, ¿no? No todas las empresas se puede hacer cambios, ¿no? Hay empresas que son pequeñas, de 10 personas, que están todas al lado, ¿no? O otras empresas que son gigantes, pues sí, pueden moverlo, pueden... ¿vale? Claro, esto sería el tema del tema del embarazo. El objetivo al final, fijaros, esta diapositiva, ¿vale? El objetivo sería la eliminación del producto. Puedo o no puedo, ¿vale? Sustituirlo, ¿vale? Sustituirlo es otro de los puntos. Luego, controles técnicos, ¿vale? El control técnico, ¿qué quiere decir? Oye, pues vamos a poner barreras, vamos a poner situaciones en las que, por decirlo de alguna manera, estemos controlando o estemos realmente encerrando el sistema. Por ejemplo, que no haya exposición a agentes, a ver, los agentes químicos pueden ser de polvo como pueden ser otros, ¿no? Por otro lado, controles administrativos, formación a la gente, ¿no? De cómo utilizarlos, el hacer observaciones de trabajo, Hay empresas que, conozco una empresa de 12 trabajadores, solo 12 trabajadores que manipulan unos productos químicos que tienen la obligación de hacer una observación de trabajo cada semana. Entonces va cualquier trabajador, desde el empresario mismo hasta incluso la persona que está en recepción, y hace una observación. Lógicamente se les ha hecho una formación para estas observaciones, ¿no? Cómo hacerlas. Vamos a observar un tipo de tarea, una adición a un producto, un movimiento bueno, un trabajo de mantenimiento, etc. ¿Vale? Y luego el último, el equipo de protección individual. ¿Vale? El equipo de protección. ¿Vale? El tema de valores límite, el valor límite, a ver, este es el del 2000, he puesto los dos últimos años, 2023 y 2024. El 2023 salió más o menos el mes de abril, si no recuerdo mal, o marzo, y el 2024 ha salido bien temprano este año, entre enero y febrero, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que...? A ver, el valor, esto es un listado que sale del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, en el que nos dice que cada año revisan los valores límite de productos químicos y entonces dicen, pues oye, y entonces resulta que en el 2023, fijaros, apareció cadmio, ¿vale? Un producto cancerígeno, ¿vale? Emisiones de motores diésel, por eso ahora hay muchas empresas que están diciendo, ostras, es que yo tengo un depósito de diésel para suministrar, pues necesito saber si parkings, ¿vale? Por ejemplo, maderas duras, otro valor que se modificó, madera dura realmente te genera, ¿no? Y luego maderas blandas que tienen acetato de butilo, ¿vale? Entonces, claro, estos productos nos han afectado, ¿no? Y fijaros que se han incorporado las modificaciones del valor límite establecidas en el que modifica el Real Decreto 665, ¿vale? Claro, el Real Decreto del año pasado, el 395 del 2022, modificó una serie de aspectos que no estaban contemplados en el Real Decreto 665. Claro,
Pero fijaros que el año es del año 97, el 6E5, o sea, es de hace muchos años. ¿Vale? Esto es el 2023. 2024, ¿vale? 2024 sí que no han habido, por ejemplo, los primeros, fijaros, hay valores límites ambientales y valores límites biológicos. ¿Vale? Aquí sí que no voy a entrar en los ambientales porque básicamente no son productos cancerígenos. ¿Vale? Habla de monóxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno, bueno, crean otro tipo de enfermedades, ¿no? ¿Vale? Valores límites biológicos, fijaros que han compuestos con cromo 6. ¿Vale? El cromo 6, básicamente, lugares donde hay soldaduras. ¿Vale? Vale, no todos, no todos los lugares donde hay soldaduras. Compuestos de cromo 6. ¿Eso qué quiere decir? Que al trabajador, cuando se le va a hacer una analítica, no solo se le hace una analítica de sangre, sino también de orina, y hay un control biológico, ¿vale? Sí que es verdad que ya con los médicos ya se establecería cómo hacerlo exactamente, ¿no? Si es a principio de jornada, final de la semana, bueno, esto ya sería aspectos, ¿no? Al final, el otro punto es, ¿cómo sé yo qué productos, bueno, qué productos no, cómo están los productos? ¿Los tengo evaluados? ¿Cómo los tengo evaluados? Entonces tenemos dos técnicas, ¿no? Hay, por un lado, la evaluación de riesgos cualitativa. La cualitativa es un método en el que han habido también a día de hoy 2 comunidades autónomas que yo sepa que han hecho campañas de evaluaciones cualitativas de agentes químicos en empresas. ¿Vale? Y han tocado empresas de talleres mecánicos que tenían 8 productos o 10 productos en la zona de taller y empresas que se dedican a manipular productos químicos de 600 y 700 y 1000 productos. ¿No? Y entonces, al final, el tema cualitativo se puede hacer. Esto daría para una charla de cómo llegar a hacer. El cualitativo, básicamente, lo que dice es, creo que es la siguiente diapositiva, bueno, no, está más adelante, ¿no? El cualitativo, fundamentalmente, lo que dice es, oye, yo tengo estos productos que tienen una peligrosidad posible, ¿vale? Ya veis este tipo de frases las que me pueden llegar a generar, ¿no? La 350, 350i, 340, etcétera. Bueno, hay otro tipo, ¿eh? En el aspecto inhalatorio y en el aspecto dérmico, ¿vale? Hay métodos, hay un método alemán, un método inglés, un método francés, ¿vale? Se puede valorar, ¿vale? Y entonces no solo se valora eso, sino, oye, el cómo se adiciona, a qué temperatura se adiciona, ¿vale? Producto disolvente que tenga formaldehído, pues si se adiciona a 70, 80 grados, pues oye, este producto va a estar en estado vapor, con lo cual es mucho más fácil el inhalarlo, ¿no? Se mira un poco si es ambiente cerrado, ¿vale? Entonces se valora cualitativamente y entonces a partir de, básicamente el informe cualitativo lo que sirve es para descartar productos y decir, bueno, yo de todo mi listado de productos que tengo, pues hay X, 10, 12, 25 que los tengo que revisar. ¿Vale? Que los tengo que revisar. Y entonces unos van a ser dérmicos, con lo cual vamos a tener que ver, oye, si son dérmicos es que quiere decir que este producto no tiene que estar en contacto con la piel, con las mucosas nasales, etcétera, ¿no? En ningún momento. Por tanto, oye, ¿qué medidas vamos a utilizar? ¿No? ¿Qué equipos de protección? ¿Qué procedimientos? ¿Qué protocolos? ¿Vale? ¿Es necesario que esté a temperatura ambiente o lo puedo enfriar un poco para que realmente ya no haya tanta posibilidad, etcétera? Aquí se tiene que analizar empresa por empresa, ¿vale? O situación por situación, porque dentro de las empresas también hay diferentes casuísticas. Y por otro lado, viene... hemos descartado una serie de productos y entonces, ¿qué sucede con los que me dicen, no, es que el nivel de riesgo es inhalatorio, sí, el nivel de riesgo alto o medio? Oye, es verdad que la gente se me está captando, entonces, oye, vamos a medir. Y entonces, aquí aparece la UNE 689. La UNE 689 básicamente lo que nos está diciendo es, bueno, es igual esta tabla, nos dice, vamos a medir productos, ¿vale? Esa medición de productos, pues tengo que hacerlo entre 3 y 5 veces para caracterizarlo, para decir pues sí o no. Ahora, por ejemplo, hemos hecho una medición de humos de diésel en una empresa que tiene un pulpo manipulando la fábrica en una zona determinada, está muy aireado, se detecta humos de diésel, es verdad, se detecta humos de diésel en una proporción muy baja en
tantos por ciento del el 1 o el 2% del valor límite, ¿vale? A ver, se detecta, ¿eh? Con lo cual, igualmente la empresa, a pesar de que está por debajo del 10%, del 15%, del 20%, ¿vale? Lo que, lo que va a hacer es poner una serie de filtros, lo va a hacer una especie de mantenimiento para evitar que, o sea, reducir la exposición a humos de 10. ¿Vale? A ver, aquí podríamos añadir, a ver, tema amianto. Es igual, el amianto aquí ya no sé si llegar a entrar directamente en todos, ¿no? Pero bueno, iremos hablando de una serie de aspectos, ¿no? Al final, el amianto es un mineral. Es un mineral, ¿no? Es una unión de silicatos. Fijaros que habla de sílice, ¿eh? No está relacionado, pero al final también el sílice sale de la zona de minería, de la zona de extracción, ¿no? Por lo tanto, hay un tipo, ¿no? Entonces, resulta que el tema del amianto, básicamente, nos encontramos que pueden ser de forma asbestiforme, que quiere decir que tienen fibras y entonces se pueden enganchar, o formas que no son asbestiformes, con lo cual realmente son mejores en ese caso para nosotros, ¿no? Hay diferentes tipos, la crisolita, el amianto blanco, es bien típico, que se han utilizado en calderas, la amosita, la antofiolita, es igual, ¿eh? Tenemos una serie de productos, ¿no? En las noticias constantemente nos están hablando de este estilo, ¿no? Realmente el uso está prohibido ya en España, pero de haberlo hay. Seguro que casi todos podríamos decir dónde hay amianto cerca de nuestra vida, ¿vale? De nuestra empresa, cerca de donde vivimos o en el campo donde hayamos visitado, ¿no? ¿Vale? Entonces, realmente, a ver, hay una serie de características. ¿Es interesante saber qué tipo? Bueno, sí que existen, para hacer reformas, pues hay auditores de amianto, ¿vale? Daría también para otra charla, ¿no? La parte del amianto desarrollada directamente, ¿no? Mm, Podemos analizar la cantidad de amianto. Por ejemplo, el año pasado hubo una obra que se tuvo que paralizar, era una obra de reforma, porque resulta que se detectó amianto en las paredes y cuando realmente en el estudio previo no se había detectado. Claro, la pararon y luego resulta que detectaron que este amianto había sido básicamente en una zona determinada, ¿vale? En una zona determinada, ¿vale? Con lo cual, oye, tuvo que venir la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, al final, el amianto en sí ha tenido una utilidad determinada, importante, antiignífugo. Habían trajes de bomberos con amianto, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente iba muy bien, resistencia a ácidos, muy maleable, flexible, bueno, etcétera, ¿no? Unas propiedades brutales, ¿no? Para la industria, ¿vale? Pero claro, luego es esto, vías de entrada. Estas vías de entrada me van a servir para explicar no solo las del amianto, sino el resto, ¿no? Cómo me entra el amianto en el cuerpo, ¿no? Por ingestión directa, sí, ¿vale? Fijaros, os pongo el ejemplo del COVID, ¿no? En el COVID lo primero que casi que nos dijeron es ponte mascarilla y lávate las manos, ¿no? Y la pregunta ¿es que no nos sabíamos lavar las manos? Pasa lo mismo, ¿no? Tenemos la gente que luego se va a comer, oye, hay que lavarse. Fijaros que el Real Decreto 665 habla de 10 minutos para poderse lavar antes de la comida. Bueno, no para poderse asear, ¿no? Pero el objetivo es que realmente no podamos ingerirlo en ningún momento, no puede estar en contacto, ¿no? Vía dérmica, ¿no? Oye, entra por la piel, ¿no? A ver, en este caso se pueden generar verrugas, puede ser, ¿no? ¿Vale? Vía térmica, otros productos químicos, ¿no? Hay productos químicos que, disolventes mismo, ¿no? Ponemos la mano dentro de un bidón con disolvente y se agita, pues oye, nos está entrando. Es igual como las cremas. Las cremas, cuando rascamos, entra el producto dentro. Pues hay productos químicos que también lo podemos hacer así, ¿no? En el amianto no es habitual encontrar verrugas, ¿vale? Sobre todo en empresas que se dedican a manipular amianto, o sea, a quitar el amianto de los lugares, ¿no? Luego, por otro lado, la vía respiratoria es la fundamental, ¿vale? Es la que realmente te genera el problema en el pulmón, ¿no? Que realmente te genera una pequeña cápsula. Esto, hablamos tanto de sílice como hablamos de amianto, ¿no? Y luego también habría no está puesta aquí la vía parenteral, que es la de las heridas. Al final, cuando uno tiene una herida, se la cubre,
puesto de trabajo, ¿vale? Y el médico te lo dice, no, te la tapas, pero no te entre nada más, ¿no? Porque claro, es la piel que puede estar en contacto más fácilmente, ¿no? Eso serían las vías de entrada, ¿no? A partir de allí, pues sí, entra y entonces se generan pues, unos aspectos calcáreos dentro de los pulmones, se reparten luego ya a diversas partes del cuerpo y bueno, ya el tema del cáncer pleuropulmonar, ¿vale? El carcinoma, asbestosis, ¿no? Realmente hay una situación, fijaros que en casos de sílice, en los casos de amianto, muchas veces las personas les hacen incluso radiografías, ¿no? Para ver realmente cómo están, ¿no? Claro, y al final, bueno, aparecen, ¿no? Aparecen asbestosis, ¿no? Fijaros que este pulmón, que en teoría debería estar todo negro, pues realmente viene con una especie de calcáreas, ¿no? ¿Vale? Fijaros que pueden llegar a tardar hasta 40 años en desarrollarse la enfermedad. Hablamos en este caso del tema del amianto. En sílice generalmente son pelinantes, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, de existir existe, ¿no? El tema uralitas, ¿no? La consolución, las uralitas mismo, en la industria juntas, con materiales de fricción, en ascensores, medios de transporte donde tenemos frenos, en frenos había, ¿no? Productos de gran consumo tipo techos, aislantes térmicos, ¿no? Realmente situaciones, ¿no? Las medidas preventivas son básicamente las mismas en todas las situaciones, ¿no? A ver, cambian ligeramente porque el producto puede ser diferente, puede ser, por ejemplo, es en tipo fibra polvo, ¿vale? El sílice más tipo polvo, otros pueden ser más inhalatorios, con lo cual, a ver, equipo de protección respiratoria, pues oye, este es un punto, ¿no? Y los trabajadores van a tener que llevar unos equipos de protección respiratoria, un FFP3 mejor que un FFP2 o un FFP1, ¿vale? O, es más, o una máscara autofiltrante, por ejemplo, ¿vale? Pero realmente luego, por otro lado, también el tipo de ropa, ¿no? Ropa de un solo uso con temas de amianto, ¿no? El tema de sílice pues no es lo habitual, pero entonces, y luego viene el otro punto que es el procedimiento, ¿no? De oye, cómo lo tenemos controlado, ¿no? Hay un túnel en el que está construyendo que hay trenes maquinistas, lógicamente la tuneladora está rascando material y aparece cuarzo, y el cuarzo lo tritura y entonces aparece sílice. Pues claro, los trabajadores que están allí dentro tienen un tanto por ciento de sílice muy bajo, pero bueno, existe incluso ellos más. La norma en el tema del sílice, ¿vale? El tema del sílice habla de mediciones cada 4 meses, ¿no? Básicamente, ¿vale? Y en el tema del sector minero. Claro, no tiene que ser por debajo, pero ojo, cuanto más bajo, mucho mejor. Por tanto, tiene que estar casi irreconocible, ¿no? Por tanto, hubo una medición que se llegó a hacer que decíamos, ¿no? Aquí yo veo que hay mucho ambiente pulvígeno, es que está pasando algo, ¿no? Hicimos la medición y efectivamente se detectó sílice, además en una cantidad. ¿Qué había llegado a pasar? Pues que el sistema en que mojaba una parte pues se había estropeado. ¿Vale? Bueno, ¿dónde encontramos sílice en este caso? ¿No? Pues arcilla, basalto, diatomeas, ¿vale? Arcillas, granitos, minerales de hierro, piedra caliza, mármol, cuarcita. Pues, claro, cada uno con un tantos por ciento, arenisca, arena, fijaros, arena, ¿no? ¿Cuántas personas vamos a la playa? ¿No? No quiero decir que no vayamos a la playa, ¿no? Eh, Pensemos en los socorristas, ¿no? Están allí, ¿no? Por tanto, hay situaciones en las que, a ver, manipular arena no la manipulan, pero están ahí en medio, ¿no? ¿Vale? A ver, hay muchos sectores en estos casos, ¿no? Desde la industria cerámica, la minería, la cantería, siderometalurgia, industria del papel, aparece alguna actividad, ¿no? El sílice, básicamente, en este caso, se mide con la fracción respirable, ¿vale? Fijaros en la parte de abajo, eh, hay los tipos de captadores que se utilizan y entonces la fracción inhalable es un tipo para medir la parte superior, ¿no? La parte que se inhala, o sea, pero la fracción respirable es la que llega más a los pulmones. Entonces aparecen aquí una serie de equipos. Estos son los ciclones, ¿no? El ciclón el de plástico, ¿vale? Que le llaman ciclón de plástico, pero bueno, hay SKC y hay Casella y hay otros tipos, ¿no? Y el ciclón GK 2.69, ¿vale? Que entonces nos está dando una información, ¿no? Incluso nos da unos caudales determinados, ¿no? Claro,
En el cuadro de enfermedades profesionales encontramos una lista identificativa y no exhaustiva de actividades relacionadas con el sílice, ¿vale? Entonces, minas, túneles, trabajos en seco con trituración, tamizado de mineral. Fijaros que casi todo está hablando de temas de industria minera, ¿no? Pero bueno, tenemos, por ejemplo, zonas de fundición, trabajos de desmoldeo, desbarbado, desarenado, ¿vale? Trabajos de chorro de arena y esmeril, ¿vale? En la industria cerámica. Hay una guía muy interesante, la guía para el control de exposición a polvo de sílice, es una guía que está muy interesante, en este caso publicada por la Mutua Sepello, que es abierta totalmente, ¿no? Y está muy bien hecha también, ¿eh? Industrias, hidrometalurgia, fabricación de refractarios, abrasivos, bueno, fijaros, industria del papel, ¿no? No sé. Otro de los puntos que quería hacer unas pinceladas es sobre el radón, ¿vale? El radón es un gas que existe, es un gas radioactivo que existe en toda España, bueno, en todo el mundo, ¿vale? Hay zonas, como las que veis aquí, que hay un poquito más, ¿no? Zona de Galicia, la zona de Extremadura, el Castilla-León, bueno, parte, una parte. Luego lugares puntuales, ¿no? Fijaros la isla de Tenerife, ¿no? Estos niveles que veis, estos niveles en rojo, son niveles de radioactividad, ¿no? Entonces, sí que apareció la guía, el Plan Nacional de Actuación contra el Radón, ¿vale? Y básicamente sí que a las empresas de construcción que van a construir cualquier casa, ¿vale? Le van a pedir tener un informe del radón existente, porque en base a eso, pues van a tener que hacer algo en el sótano o no. Básicamente van a hacer, son zonas poco ventiladas, zonas tipo sótanos. ¿Por qué? Porque es por donde puede llegar a entrar, ¿no? Una primera planta no, ya, ¿vale? Entonces, en Baleares, ¿vale? Fijaros, aquí tenemos amarillo, verde y azul. Vuelvo atrás. Amarillo, nivel riesgo medio de 150 a 300 becquerels por metro cúbico, ¿vale? En interiores de edificios, concentración. Esto es un nivel de riesgo medio, ¿vale? Entonces, fijaros, hay zonas, ¿eh? Esto es un plano que existe, ¿vale? Otra cosa es que luego hay que ir directamente y si se hace un trabajo determinado, pues estamos aquí en amarillo, verde y, ¿vale? En Galicia, en algunos lugares de Galicia tenemos un nivel de riesgo alto en algunos lugares, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues tema humos de diésel. Ese es otro de los puntos que quería hacer otra pincelada, ¿no? En 16 de junio del 2021 se publicó un Real Decreto en el que hablaba, ojo, exposición a estos productos, ¿vale? El valor límite lo bajaron, ¿vale? Lo bajaron. Y el sílice, el diésel es como el nuevo amianto, casi, ¿eh? No lo digo exactamente igual, pero más o menos se va a luchar contra el sílice, se va a luchar contra las emisiones de los motores diésel, ¿no? Por tanto, mediciones de esto se van a tener que hacer, ¿vale? Para ver, oye, qué exposición hay, ¿no? Entonces, en un principio, fijaros que habla de exposición diaria, ¿vale? De 0,05 miligramos metro cúbico. Pues bueno, vamos a tener lo que hacer, ¿no? Y el valor límite se aplicará a partir del 21 de febrero del 2023. Ya estamos, ¿vale? Y para la minería y construcción de túneles, el valor límite se aplicará para el 21 de febrero del 2026. Ha habido una prórroga mayor, ¿no? Porque hay equipos ahí que se generan otros. Por otro lado, polvos de madera dura. ¿Vale? Ya veis que estoy aquí tocando ya pinceladas, ¿no? Los polvos de madera dura, aquí hay una lista, ¿vale? Son un tanto por ciento de cánceres de la zona de la nariz se pueden generar por esto, ¿vale? Esos son datos del Ministerio de Sanidad del 2019, ¿vale? A ver, hay una lista, ¿vale? Por tanto, utilizo maderas en mi empresa como son, ¿vale? ¿Qué listados son? ¿Cuál es la ficha técnica? Entonces, tengo ébano, tengo palisandro, tengo pinos, bueno, entonces fijaros, en la tabla 2 habla de maderas blandas, ¿vale? Por tanto, el pino es madera blanda, no quiere decir que no utilicemos una mascarilla, quiere decir que en esos momentos la madera dura sí que está categorizada como cancerígeno, fijaros los tantos por ciento, ¿no? Luego hablamos, en la tabla 1 sí habla de maderas duras, ¿no? Nogal, fresno, abedul,
arce, roble, cerezo. Y por otro lado tenemos maderas duras tropicales que también, ¿no? La teca, hay un grupo de empresas en Madrid que trabajan sobre este tipo y tienen una serie de procedimientos determinados para cuando hacen los cortes, ¿no? Y el último apartado es el cromo 6. El apartado del cromo 6, ¿por qué lo he citado? Básicamente porque, a ver, muchas veces cuando se hacen mediciones de soldadura, de humos de soldadura, no es el único sitio, ¿vale? Se hace medición del cromo, pero no se hace específicamente del cromo 6. Y el cromo 6 es un producto que se mide con un ion también, pero con un captador diferente, ¿no? Porque al final, si yo mido cromo, ahí está todo el tipo de cromo, ¿vale? Entonces, fijaros, está clasificado como cancerígeno de grupo 1. Grupo 1. O sea, es cancerígeno, ¿vale? Por tanto, tengo yo cromo 6 en mi empresa, ¿vale? Fijaros, las excepciones son el trióxido de cromo, los cromatos de zinc, ¿vale? Incluidos en cromato de zinc y potasio, clasificados como cancerígenos, ¿vale? Claro, ¿dónde me los encuentro estos productos? Litograbados, aceros inoxidables, fabricación de cromatos, soldaduras, fabricación de pigmentos, ¿vale? Aserrado de compuestos con cromo. Luego, ya veis que hay una serie de lugares donde fabricación de cemento y sus derivados tienen cromo, y de ese cromo hay algo de cromo 6, eso es importante, ¿no? El poderlo. Por tanto, es importante la evaluación de riesgos en ese caso, ¿no? Vale, bibliografía, a ver, aquí os he puesto un poco normativa, base de datos, ¿no? Del IARC, ¿vale? Sobre diferentes tipos de cánceres, ¿vale? Toda la información que habéis visto está abierta completamente, ¿no? Luego, la misma estrategia del cáncer que hemos visto pues, en la página web del Ministerio de Sanidad existe, ¿vale? Por tanto, realmente nos encontramos pues, situaciones... ¿Es un aspecto serio? Sí, es un aspecto en el que... Es un aspecto que, por decirlo de alguna manera, tenemos que tener en cuenta, ¿vale? ¿Qué es lo que hay que tener así fundamentalmente? ¿Vale? Esos 3 puntos, ¿no? 1, ¿qué productos manipulan mi gente, mis trabajadores? ¿Vale? Si esos productos hay una parte que son cancerígenos, pues oye, tengo que tener una serie de requisitos. Por otro lado viene la parte de, oye, ¿lo puedo eliminar, sustituir? Si no lo puedo, ¿qué hago yo para reducirlo? ¿Por qué? Porque luego las consecuencias posteriores son bastante peores, ¿no? Claro, el punto clave es que no me llegue el producto químico a la persona. ¿Vale? No me llega, pues oye, voy a poner barreras, todas las barreras posibles. Entonces, luego, tengo que tener registrado mis productos, qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, pues sí. Entonces lo debo tener registrado. Y oye, si al final hacemos mediciones, por ejemplo, ¿no? Y se vea que no se detecta este producto, y es fantástico, están funcionando, ¿vale? Pero no quiere decir que dentro de un año no funcionen, ¿no? ¿Qué protocolos utilizan los trabajadores? ¿Se utilizan las mascarillas o no las utilizan? El ejemplo de las mascarillas, ¿no? La ventilación, la extracción localizada, ¿funciona o no funciona? Oye, no funciona, pues vamos a hacer pues que podamos hacer otro punto determinado, ¿no? Muy bien, yo os doy las gracias también por la charla, ¿no? A ver si tenéis alguna duda, alguna pregunta en la que os pueda contestar, ¿vale? Muchísimas gracias, Salvador, por este completo repaso. Acabo de avisaros a través del chat que abrimos este turno de preguntas, de dudas. Si queréis compartir también alguna experiencia, alguna reflexión, esto está abierto pues para eso, ¿no? Para que nos enriquezcamos entre todos. Así que, lo dicho, si tenéis alguna pregunta lo podéis hacer vía chat, o si preferís abrir cámara y micro e intervenir directamente, pues también hacemos un poquito de coloquio. No lo hemos dicho, pero Salvador, supongo que podríamos compartir esta presentación con Por los supuesto, por supuesto. asistentes. Sí, Pues yo ya... os mandaremos la presentación por email cuando terminemos el webinar. Hola, buenos días. Tenemos una preguntita. Buenos días. Buenos días. A ver, estamos hablando de
todo el rato de si no se detecta, que todo ok. En ningún laboratorio nos dicen 0. O sea, No, exactamente. correcto. Entonces, en ningún caso podemos decir que no Que hay. no lo haya, correcto, correcto. ¿Vale? En un principio, ¿cuándo no lo va a ver? Cuando al final, si yo lo he sustituido ya no está, ¿vale? Si vamos a medir, al final puede ser un hecho en el que constantemente estemos dando resultados. Claro, hay siempre un límite de detección, ¿vale? Ese límite de detección, claro, se tienen que haber hecho unas mediciones con unos caudales determinados, que sea representativo, ¿vale? Es verdad que el laboratorio nunca te dice 0, porque siempre te pone el más menos y te dice, no, está por debajo del valor límite de detección. Claro, mi objetivo fundamental ¿qué es? Es que ese valor límite sea lo más bajo posible. Por tanto, que necesito ampliar caudal, si el método te lo aplica, o el tiempo de medición, ¿vale? Por tanto, con estas premisas, cuando yo al final tengo una medición este año, otra el siguiente, otra el siguiente, otra el siguiente, oye, ninguno lo hemos detectado, sí que tengo una serie de pruebas diciendo, mira, es que mi valor es tan bajo que puede ser que sea incluso por el exterior, ¿vale? Hubo una empresa, os pongo un ejemplo de hace 5 o 6 años, en que hacíamos mediciones, nunca salía nada, pero había un trabajador que había cogido un cáncer, ¿vale? Un trabajador que llevaba tiempo, etcétera, etcétera. Pero es que resulta que luego estuvimos haciendo una investigación de empresas colindantes, ¿vale? Esta empresa llevaba muchísimos años haciendo mediciones, ¿vale? Pero lo tenía, incluso su sistema era prácticamente cerrado. Había algún momento de alguna pequeña exposición porque algún día cambiaban algún latiguillo o alguna cosa así, ¿no? Pero al final se llegó a descubrir de que había más producto en el exterior que en el interior de la empresa. ¿Vale? Y eso, hicimos mediciones ambientales en el exterior. Y inspección de trabajo fue directo a la otra empresa. Fue directo a la otra empresa. ¿Por qué? Porque esa empresa realmente tenía una cantidad de producto, del mismo producto en concreto, ¿vale? Que generó el cáncer este. Sí, sí, has hecho un muy buen comentario porque es verdad que los laboratorios, sea cual sea, no te dice 0, no te dice 0, ¿eh? Te da un valor y un valor límite, un valor y un límite de detección. Bien, pero en esos casos, aún así, deberíamos de poner unas medidas porque el producto existe. Claro, si Es existe, decir, hay una que poner medidas. formación, información al trabajador, bueno, las medidas generales que nos vienen en el Real Decreto, Sí, aunque no se correcto. llegue a detectar como tal. Correcto, como es, que no se llegue a detectar. Sí, sí. ¿Tú cuándo no lo detectarás? Cuando no exista. ¿Vale? Y Eso es que realmente, tenemos siempre la misma, con el cliente, la misma discusión, siempre está. sí. Sí, De sí, sí, que no, si es no correcto. se detecta es que no existe. No, no existe, sí, porque, o sea, estamos usando ese producto. O sea, existir existe. Existe. El producto existe. Otra cosa es que la proporción debe ser tan baja que Eso nuestros es. métodos no lo detectan, ¿vale? Sí que a medida que va pasando la técnica, pues hay detectores de sílice en continuo, ¿no? Todo y que la norma te habla que cada 4 meses va a medir, pues hay detectores en continuo de sílice y hay empresas que los tienen para decir, oye, pues mira, hoy resulta que sí que me está dando alguna cosa, ¿vale? Porque al final Perfecto. también es verdad que el tema de las Muchísimas mediciones, gracias. no, muchas gracias a ti. Veo que ha abierto la cámara el director médico del IBASAL, el doctor Rafael Palmer. No sé si quieres hacer alguna aportación, Rafa. No te escuchamos. Supongo que no. Ay, pues es una buena que un médico nos hable es interesante, ¿eh? Porque realmente yo he centrado mucho la parte técnica, ¿vale? La parte de valores límite. He tocado muy esporádicamente el tema de la parte médica, ¿vale? Porque realmente el médico sabe mucho más. No sé si estás hablando, Rafa, no te escuchamos. No te escuchamos. A ver. No, ¿lo tenías desactivado? ¿El micro? No. Lo tienes silenciado. Creo que tienes el micro silenciado.
No, me sabe mal. Bueno, si lo consigues resolver, avísame o si lo quieres poner en el chat, yo se lo traslado a Salvador. Depende de lo largo que sea. Bien, no sé si tenéis más preguntas. ¿Alguna duda? Bueno, si no conseguimos resolver este problema con el audio que tiene Rafa, lo tendremos que dejar aquí. No, lo siento, Rafa. Bueno, y así eso. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra atención, a Salvador por la explicación. Lo dicho, compartimos la presentación que nos ha realizado y emplazaros si queréis, bueno, preguntáis cómo podéis ver luego la grabación. La vamos a subir al canal YouTube, pero yo os enviaré el enlace directo vía correo electrónico junto con la presentación que nos aporte Salvador, así que lo tendréis en vuestro correo, ¿vale? Y a Salvador le vamos a volver a tener el día 9 de mayo. Os emplazo a que participéis en un nuevo webinar, también dentro de este programa de difusión que hacemos financiado con el IVASAL, que va a estar dedicado en esta ocasión a la exposición a temperaturas extremas en el ámbito laboral, ahora que va a venir dentro de poco el calor fuerte y bueno, ya sabemos que las empresas pues tienen la obligación de adoptar una serie de medidas, sobre todo en aquellas actividades donde no se puede evitar el trabajo al aire libre y demás, ¿no? Así que, Salvador, te vemos dentro de poco, el día 9 de mayo, también online, ya en alguna ocasión a ver si podemos hacer algún encuentro presencial. Sí. Y lo dicho, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos.